Semana de cumpleaños en el mundo farandulero de la Argentina. En estos días estoy grabando este video día 23 de octubre. Supuestamente ayer cumplió años el presidente de la Argentina, Javier Milei. Hoy está cumpliendo años Charly García, músico de rock argentino. Ambas figuras me parece bastante conocidas, reconocidas a nivel internacional. Generalmente yo no hago interpretación de cartas natales de figuras públicas por el estilo, tanto de políticos como de artistas, porque difícilmente se puede corroborar, se puede confirmar los datos de nacimiento como genuinos. Así todo hay publicadas en internet mapas, versiones de lo que sería una carta natal, luego una revolución solar de una figura determinada. Hay astrólogos que se ocupan del tema. Generalmente calculo yo, como lo difícil de saber de una persona es cuál fue su hora exacta de nacimiento, a menos que se tenga acceso a su acta de nacimiento, cosa que es muy difícil en la mayoría de los casos. Entonces lo que hacen, bueno, es un trabajo de rectificación de la carta natal. No sé con cuál criterio. Generalmente cuando uno no sabe qué hacer porque se desconoce la hora de nacimiento exacta de una persona, es promediar, sabiendo la fecha y el espacio, la ciudad donde nació. Uno promedia a las 12 del mediodía y luego hace un trabajo de rectificación que vamos, que es un trabajo muy demandante, lleva muchas horas, amén de que el astrólogo tiene que recabar una serie de datos del sujeto en cuestión, episodios, eventos importantes que hayan ocurrido a lo largo de su vida, y con eso ir rectificando, ir ajustando, buscando a sabiendas de eventos que han ocurrido en su vida, la fecha, la hora en que ocurrió el evento y el lugar, la ciudad en que haya ocurrido el evento. Bueno, entonces vamos ajustando a qué hora debió haber nacido una persona para que le ocurriera tal cosa, ¿no es cierto? Lleva mucho tiempo, como decía, realizar con efectividad ese trabajo, pero bueno, hay astrólogos que se ocupan de eso. El caso es que en estos días, les muestro, apareció el acta de nacimiento de el presidente Javier Milei. A ver si aparezco también yo, a ver si me achico un poquito. Ahí creo que estoy bien. A ver, como les decía, apareció en internet esta imagen del acta de nacimiento de Javier Milei. Yo no voy a decir dónde encontré esta imagen. Le agradezco, sí, por curiosidad. Le agradezco a la persona que la subió, pero yo no sé si esto no implica algún grado de delito. No sé si está bien publicar un documento de una persona que, después de todo, el documento no deja de ser privado, ¿no es cierto? Con lo cual también voy a banear datos. Ya estarán viendo que están baneados datos que no nos interesan para el caso. Dejo a la vista el nombre del padre del presidente Milei porque es de público conocimiento, al menos su nombre, y porque ya vamos a hablar de él. Javier Milei nació en el Hospital Rivadavia, según la dirección que se consigna en el acta, en Buenos Aires, y acá dice que nació el 22 de octubre de 1970 a las 24 horas. A mí me hace ruido ese las 24 horas, porque generalmente lo que yo he visto, he trabajado con cartas de personas nacidas hacia las 24 horas. Es más común de lo que uno cree, gente nacida a hora exacta, en el momento exacto del comienzo de un día, el fin del otro. Generalmente decía esto, bueno, se anota las 0 horas, no se anota las 24. Yo es la primera vez que veo un acta de nacimiento donde han anotado a una persona a las 24 horas. Generalmente decía, se anota a las 0 horas del día siguiente. Acá debió decir nacido el 23 de octubre de 1970 a las 0 horas. También es cierto que en los registros civiles son bastante laxos a la hora de anotar este tipo de datos, y a veces te lo dejan un poco a consideración de los padres del recién nacido. En mi caso, yo he nacido hacia las 10 de la noche de un día antes al cumpleaños de mi madre, y mi madre siempre me contaba que en la nursería le ofrecieron anotarme a las 0 horas para que coincidiera con su cumpleaños. Mi madre, que era tan libriana como soy yo y como es Milei y como es Charly García, con ese sentido de justicia que nos caracteriza a los librianos,
a veces un sentido de justicia un tanto abstruso, pero bueno, sentido de justicia al fin mi madre me dijo, no, al chico lo anotan, les dijo a los de la nursería, al chico me lo anotan a la hora exacta de su nacimiento. Y así es como se preservaron mis datos de nacimiento también, porque de otra manera, como les dije, le habían ofrecido hacer que coincidiera mi fecha de nacimiento con su día de cumpleaños, un día después de mi efectivo nacimiento. A mí esto me deja pensando en el caso del acta de nacimiento de Milei, cuál es el interés de anotar a un chico a las 24 horas y no a las 0 horas del día siguiente. Bueno, tal vez tenga que ver con que el día 22 hubo un interés particular de anotarlo en un día 22 y no en un día 23, porque en numerología el número 22, como el 11, como el 33, como ninguno otro más, son números maestros. Entonces me quedo pensando que tal vez el padre de Milei haya sido algo más que un colectivero que rápidamente pasó a ser empresario, dueño de una flota de transporte público. Acá tienen una imagen del padre de Milei, Norberto Milei. Bueno, no sé si alcanzaron a ver, la imagen del hombre está en la misma nota de la revista Noticias. Bueno, acá estamos con las cartas de Milei. A ver, vamos a quitar esto y vamos a achicar como para acomodarme y no incomodar la lectura. Entonces, según los datos, a ver si puedo acomodar un poco mejor, poquito. Decía, según los datos de esa partida de nacimiento, tenemos a nuestra izquierda la carta natal de Javier Milei, a la derecha la revolución solar hice primeramente la del año 2023, el año en que él es electo presidente, el año pasado. Es decir, esta es la revolución solar del cumpleaños, no el de ayer, sino el del año pasado. Para la carta natal respeté, ya que él quiere haber nacido un día 22 y no un día 23. Bueno, claro, ni siquiera el programa de confección de cartas natales me respeta poder poner como hora de nacimiento las 24 horas, porque no existe. O sea, se autocorrige el programa, el software de astrología, se pone a 0 horas. Cuando yo marco 24 se pone a 0 horas del día que sigue. Es lo lógico de hacer. Para no tener mayor conflicto con ese número, es nimio el tema, excepto por las ganas de haber nacido un día 22 y no un día 23. Bueno, yo lo puse a las 23 horas 59 minutos, por un minuto no voy a tener mayor diferencia. Tenemos entonces a la izquierda la carta natal de Javier Milei, a la derecha la revolución solar para el año 2023. Luego vamos a ver la revolución solar que se inició ayer día 22. Respecto del momento en que estamos grabando este video, después vamos a ver cuándo lo publicamos. En fin, vamos primero con su carta natal. Yo me pregunto, ¿a ustedes les parece que esta sea la carta natal de un presidente de una nación? Bueno, a la mayoría de ustedes le va a dar lo mismo. Me refiero a las personas que se ocupan de estudiar este tipo de astrología, la astrología mundana, la astrología social y política, que tienen el hábito, la costumbre, la tarea de confeccionar cartas natales de países, de monarcas, de autoridades, de presidentes. Cosa que no es mi caso, ¿no? Yo me ocupo de la consulta privada. Acá nada más estoy haciendo pininos. No tengo la expertise de los que se ocupan de este tipo de astrología, pero entiendo que existe la idea general, sino el mito urbano, de que los presidentes de los diferentes países, distintas épocas de la historia, suelen tener una casa 10 relevante. Javier Milei tiene el mediocielo en Aries, a Marte en Libra, aquí abajo, en conjunción con Plutón, que la conjunción Marte-Plutón, además de contener una carga de violencia muy importante, extremadamente, diría yo, puede llegar a ser desbordante, esa carga de violencia, también implica un deseo de poder infinito, ¿no es cierto? ¿Aplicado a qué? Bueno, por Marte, al área de lo social. Las ganas de ser presidente, de ocupar cargos de poder, de autoridad. Yo no digo ni siquiera que Milei alguna vez haya imaginado llegar al puesto que llegó, pero es un tipo que ha
toda su vida buscando ostentar un cargo de poder. Bueno, este loco llegó a la presidencia, ¿verdad? No quiero hacer mayor interpretación o sobreinterpretación de esta conjunción Marte-Plutón, porque después lo que ocurre, y va a ocurrir en adelante con lo que siga interpretando, no va a faltar quien me diga, pero en mi carta yo también tengo la conjunción Marte-Plutón y entonces es lo que vos estás diciendo en este video. Y hasta cierto punto sí. O sea, una conjunción Marte-Plutón siempre representa una carga de violencia acumulada que busca canalizarse por algún lado, que ojo, se puede canalizar de mejor o de peor manera, ¿no es cierto? En relación con la violencia, una persona puede ser un boxeador, puede ser un soldado, puede ser un policía, o puede ser un criminal, un asesino. Por mal vista que pueda estar la figura del policía, no deja de ser un rol aceptado socialmente. A su vez, en relación con lo mismo, notemos que Quirón está en Aries, está opuesto a Marte en conjunción con Plutón, lo que señala la herida kármica en la psicología de Milley, polarizada con ese sentido del poder, con esa necesidad de ejercer poder. Cuando hablamos de polaridad, de polarización en la estructura psicológica, estamos refiriendo a cierta polaridad, creo que estoy redundando, a cierto divorcio, a cierta ruptura. Cuando el sujeto con una configuración por el estilo se para en su sentido de necesidad de poder, bueno, tal vez de esa manera resuelva su herida kármica, pero cuando no logra pararse aquí y se para, vamos, lo que quiero decir, la ausencia de poder le pone de relieve su herida kármica. Es una persona que sufre si no tiene poder, si no hace ejercicio del poder. Esto se sostiene por sextil con esta conjunción Venus-Neptuno en Escorpio, Neptuno a 29 grados de Escorpio, lo que le da esa religiosidad mística entre rara, fundamentalista, ligada a credos que solamente él conoce, sectarios. Tiene el ascendente a 0 de Cáncer, luna regente en casa 2 y en Leo. Bueno, otra vez el tema del poder y de la autoridad. Ya dijimos en otros videos, luna en Leo es una de las más expresivas, las más fácil de ver. Siempre luna, decíamos, en cualquier signo que se halle denota la falta, la sensación de falta, aquello que deseo y no poseo. Y en el caso de luna en Leo, yo decía, una luna en cualquier signo lo que denota como falta es aquello que el signo solar respecto del signo que ocupa, si tiene. ¿Qué tiene el leonino por naturaleza? Ese eje sobre sí mismo de autoridad, de autorización de sí mismo. Un leonino vive como si fuera un rey, una reina, un presidente. En el mejor de los casos va a ser un rey benévolo. En el mejor de los casos, leonino es muy generoso. En el mejor de los casos, quiero decir, bien aspectado. Es una persona muy generosa, muy egocéntrica, por otro lado. Disfruta de dar. Se relaciona con los demás como si fueran sus súbditos, sí, pero también sus cortesanos. Al buen leonino le gusta atender bien. Siempre está como en una especie de estado de superioridad respecto de los demás, medio como mirando por encima de los hombros, pero puede ser muy nutritivo, puede ser muy maternal, muy protector. En el peor de los casos, un leonino es un autócrata, es un tirano. Y la luna en Leo denota eso, denota, se vive como complejo lo que se presiente o se siente que el leonino tiene, que es la autoridad. Entonces, seguramente Milei ha sido una persona durante muchos años y aún al día de hoy que puede estar sintiendo no estar siendo reconocido en su justo valor, ¿no es cierto? El leonino no necesita que los demás lo valoren, él se valora. Y el leonino, por regla general, tiene una muy alta autoestima, a menos que esté mal aspectado. Otra vez, insisto, luna en Leo denota todo lo que siente como falta, lo que tiene el leonino. Entonces, una luna en Leo suele denotar baja autoestima. A su vez, el nodo sur también está en Leo, está a 29 grados de Leo. Recordemos siempre que los grados 29 son estrafalarios, por lo menos, excéntricos, ¿no es cierto?
Neptuno está a 29 grados de Escorpio, lo que le da ese misticismo excéntrico, extravagante, que roza la locura. El nodo sur, a 29 grados de Leo, va a agudizar todo lo que dijimos respecto de la luna en Leo. Lo va a volver mucho más traumático, conflictivo, en relación consigo mismo, ¿no es cierto? Pero que uno después puede ver reflejado en sus actitudes. Por lo pronto entonces también el nodo norte va a estar a 29 grados de Acuario, otra vez los 29 grados comportándose de manera excéntrica, extravagante, tomando lo que tiene que ver con la modalidad de Acuario. Bueno, esto es llevar la libertad, que el sentido de libertad que asume Acuario, que representa Acuario, a extremos estrafalarios como es el libertarismo, ¿no es cierto? Pero él se nutre realmente psicológicamente por este nodo de esa ridiculez, de esa caricatura de la libertad que es el libertarismo. Bueno, y ya que hablamos de grados 29, el Sol lo tiene a 29 grados de Libra. Claro, ustedes me pueden decir, pero si nació a las 0 horas del día 23, entonces no es ya de Escorpio. No, ocurre lo mismo que en la carta natal de Charly García. Es por ser que hubiera nacido el día 23, hagamos la corrección a 0 horas del día 23. Verán, pongo 24, ni siquiera me deja poner 24 el programa, no me deja poner 24, pero bueno, si ponemos a día 23, 0 horas, van a notar que los cambios son mínimos. El ascendente sigue a 0 grados de Cáncer, el Sol sigue a 29 grados de Libra. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo una persona que ha nacido a día 23 de octubre ya no debiera de ser del signo de Escorpio? Por esto de que el Sol permanece en un signo de día 21 a 22. Bueno, es relativo de año en año y hay muchos casos de que parecería ser que el Sol disminuye la velocidad en estas fechas 22, 23 de octubre de algunos años. Es el caso de Milei, es el caso de Charly García, que Charly García él cree que es de Escorpio, pero en realidad es un libriano de grado 29. Problema con la carta natal de Charly García es que los astrólogos no se han puesto de acuerdo evidentemente en su rectificación, entonces hay publicadas cartas natales de Charly García, algunas con ascendente en Capricornio, otras con ascendente en Cáncer, he visto que con ascendente en Acuario, entonces así no se puede interpretar una carta, señores, hagan bien su trabajo. Como fuere, un Sol a grado 29 de Libra va a tener la actitud de un libriano estrafalario, extravagante, loco hasta cierto punto. ¿Dónde está la locura de Javier Milei? Bueno, está en el grado 29 de Libra con apoyatura del Sol. También está en esta conjunción Marte-Plutón y está en este semisextil entre Plutón y el Sol, ¿sí? También en este semisextil entre Mercurio y Neptuno. También en algún grado hay una locura mística entre Venus retrógrado, conjunción Neptuno a 29 grados de Escorpio. Ahora no me vengan a decirme, pero yo en mi carta natal tengo conjunción Venus-Neptuno y no estoy para nada loco y no soy un loco mesiánico. Bueno, depende de la carta natal. Depende que tal vez vos tengas una conjunción Venus-Neptuno, pero ninguno de los dos planetas esté a grado 29, tal vez ni siquiera estén en Escorpio, tal vez Venus no esté retrógrado. No se analiza una carta natal en comparación con otras cartas natales, no existe la estadística en astrología. Lo que explica a una carta natal es la propia carta natal, no la carta natal del vecino. El rasgo principal de cualquiera del signo de Libra, para el caso ya dije que soy de Libra, es el sentido crítico y el sentido crítico casi les diría judicial. Vamos, Libra es la balancita, ¿no es cierto? Los librianos vivimos con la balancita, sopesando, buscando un equilibrio que pocas veces encontramos o que nos lleva muchos años de nuestra vida llegar a encontrar ese equilibrio. Nos constituimos los librianos, solemos ser jueces. Se nos dice que en el mejor de los casos somos diplomáticos, en el mejor de los casos somos negociadores entre partes, en el mejor de los casos podemos llegar a ser pacificadores, pero en un caso grave, mal aspectado, un Sol en grado 29, y va a ser un juez tirano, va a ser un juez salomónico, en el mejor de los casos también, ¿no? Porque también Salomón tenía su lógica.
ojo por ojo, diente por diente. Pero acá, si lo combinamos lo que decimos con las ansias de poder, la carga de violencia acumulada, el sentido de falta de autoridad, ni siquiera necesita ser un juez salomónico. En todo caso es un juez que impone la ley, que fabrica la ley, que las cosas van a ser como a su capricho, ¿no es cierto? Fíjense a dinámica religiosa el cómo se apoya en la figura de Moisés, el tipo que sostiene las tablas de la ley, ¿no es cierto? Que en un arrebato de enojo las tira al piso y las rompe todas. Bueno, mi ley es eso, es ese Moisés enojado, ¿no? Que enojado te toma la ley, te toma la constitución y la revolea y la rompe toda. Bueno, veamos cómo este tipo llegó al poder y qué le depara el año que viene. Por de pronto ahora tenemos acá a la derecha el mapa de la revolución solar de Javier Milei para el año 2023. Ya dijimos que coincidió su fecha de cumpleaños en el 2023 con el día de las elecciones presidenciales en Argentina, con lo cual sabemos que estaba en Buenos Aires porque necesitaba votar. Y acá tenemos la nota del 22 de octubre de 2023, el cumpleaños de Javier Milei, y la imagen que nos confirma de que el hombre estaba en Buenos Aires para su cumpleaños del año 2023. Volviendo entonces a su revolución solar del año 2023, a ver en qué condiciones llegó a la presidencia de la nación. Bueno, esta revolución solar del año 2023, a la derecha de la pantalla, si lo tomamos como tránsito, marca el mismo día tanto el cumpleaños de Milei como su elección como presidente de Argentina. Por de pronto vemos que en la revolución solar su medio cielo está en Acuario. Vimos que en su carta natal en Acuario tiene el nodo norte a grado 29. Dijimos que representa lo libertario, la extravagancia en la expresión del sentido de la libertad. El regente del medio cielo, Urano por Acuario, se halla en casa 1. Esto a él le permitió mucha libertad de acción, un saber qué hacer para llegar a ese lugar, ¿no es cierto? Urano en casa 1 dispone de la casa 10 en Acuario, el puesto de autoridad. A su vez Saturno en Piscis confirma, estabiliza esa posibilidad, la cristaliza. En Piscis con un dejo de locura mística, en Trígono con un Sol que en ese momento se hallaba en conjunción con el nodo sur, así que esto ha sido en detrimento de su alma, de su esencia, de su yo real, lo tuvo que haber sufrido, pero también con un Sol en conjunción con Mercurio, bueno, pero también con Marte en Escorpio. La conjunción Sol-Marte con sus diferencias, pero con sus similitudes por las concomitancias en la carta natal, decía la conjunción Sol-Marte reviste también una carga de violencia como no tanto como la de conjunción Marte-Plutón, que es mucho más inconsciente, más compulsiva, pero también la conjunción Sol-Marte por lo menos va a revestir una sensación de poder, una sensación de autoridad. Y otra vez Quirón en Aries, ¿no es cierto? Mostrando la herida kármica en relación con lo mismo. Aquí en esta revolución solar Quirón no llega a hacer oposición a Marte, como si lo hace en la carta natal, pero Marte está puenteado con estos tres planetas que sí hacen oposición, estos tres elementos, perdón, que sí hacen oposición a Quirón. Sin lugar a dudas se podría decir muchísimo más de todo esto, pero nos llevaría demasiado tiempo. Si vamos a la revolución solar que se inició ayer mismo, u hoy a las 0 horas, vuelvo a decir, estamos grabando este video en fecha 23 de octubre. Bueno, esta es la revolución solar, otra vez a la derecha, para el 2024, la que se inicia ayer u hoy mismo. Ahora sí el Sol está polarizado con Quirón, la herida kármica, y es muy concomitante en esta revolución solar la oposición Marte-Plutón. Si Javier Milei tenía conjunción Marte-Plutón en su carta natal y los mismos planetas ahora se encuentran en oposición, bueno, esa carga de violencia se rompe, se desestructura. Amén que él tenía Plutón a 28 de Virgo en la carta natal, en trígono partil con el Sol a 28 grados de Capricornio de la revolución solar. Yo le pronostico
un mal año a Javier Milei, más que nada por esta oposición Marte-Plutón repercutiendo en la conjunción Marte-Plutón de su carta natal. No me parece que sea un caso de que se va a dar cuenta de su situación, se va a deprimir y va a tomar alguna resolución en consecuencia. No me parece que sea un tipo que se vaya a deprimir, se va a romper psíquicamente en mil pedazos. Mucho más de lo que ya muestra que está roto, ¿no es cierto? Un hombre que habla con perros muertos, que sufre ataques de pánico en cámara, que muchas veces se descompensa emocionalmente, ¿no es cierto? Generalmente por el lado de la ira, pero a veces también de la propia emocionalidad de tipo sensible. Llora cuando le hacen un regalo, pero hasta ahora en un marco de cosas que parece que mínimamente han sido sostenibles. Me parece que va a llegar a un punto donde esto no tenga retorno y va a ser insostenible. A eso me refiero cuando digo que no me parece que sea una persona que se vaya a deprimir tanto como a fracturar psíquicamente mucho más de lo que ya está fracturado. En fin, habíamos mencionado el caso de Charly García. Les decía, hay tanta divergencia de opinión, de criterios en cuanto a la confección de su carta natal, que resulta difícil para mí elegir una y analizarla. Pero pienso en Charly García porque hay ciertas similitudes entre las cartas natales, tanto de Charly como de Milei. Ahora ya sé que van a venir en tropel a decirme, ¿cómo podés comparar a un genio de la cultura como Charly García con un loco desquiciado como Milei? Aguanten los trapos, señores, los astrólogos no hacemos juicio de valor de ese tipo, no debemos hacerlo. No analizamos el aspecto moral de la cosa, o no debemos hacerlo. Por eso yo le escapo también a este tipo de lecturas, porque es muy difícil distanciarse de la simpatía o antipatía que se despierte tal o cual figura, ¿no es cierto? Y muchas veces en estos trabajos de astrólogos que se dedican a este tipo de astrología, y te das cuenta cuando analizan un caso que es de entre sus favoritos y cuando analizan un caso de alguien que les repele. Pero hay similitudes entre la carta natal de Charly García y la de Milei. No sabemos el ascendente de la carta natal de Charly García, pero por de pronto sabemos que su sol está a grado 29 de Libra. La carta natal de Charly García, a la hora que fuere que hubiera nacido del día 23 de octubre de 1951, tiene la luna en Leo. La genialidad de Charly García se explica porque el sol está a 29 grados de Libra. Posiblemente sí, en algún lugar. O sea, el tema, el arquetipo del loco, ¿no es cierto? Está el loco genial y está el loco de atar. El arcano, el loco, en la baraja del tarot, representa una cosa u otra opuesta, depende de en el reparto de cartas cómo te haya tocado la baraja, si al derecho o al revés. Se ha romantizado durante mucho tiempo el tema de la locura y me parece concomitante porque dos referentes de la cultura nacional, mal que nos pese, Milei es un referente de la cultura nacional, está hablando de un estado de cosas. Todos hemos construido la figura de Milei. Los que lo votaron, los que no lo votamos también hemos construido esa figura. A la Argentina le tocó que un tipo, un loco de atar como Milei llegue a la presidencia. De eso no podemos dejar de ser responsables absolutamente todos. Por acción, por omisión, por fundamentalistas, por laxos en lo que es la construcción de una cultura que viene de hace muchos años. Milei no aparece por estación espontánea. Es el resultado de un cúmulo de cosas que no sé desde cuándo viene. No sabría decir si es desde la dictadura, la última dictadura militar, o si viene desde el principio de los tiempos en lo que hace a la Constitución como nación de la República Argentina. De eso nos tenemos que hacer cargo todos, señores. Decía, también Charly García en su carta natal tiene luna en Leo. Y ustedes dirán, pero no era que en astrología no se hacían comparaciones, no se hacían estadísticas. En un caso básico, o sea, la estructura que presenta una carta natal se va jerarquizando. Hay una base psicológica representada por el Sol, la Luna, el ascendente, donde luego se va montando todo el complejo. Complejo quiero decir como estructura, como sistema, por lo que sea que añaden los demás planetas y las distintas aspectaciones, las distintas configuraciones. Hay un lugar donde, claro, no es comparable y no se debe comparar,
una carta natal con otra, pero la luna en Leo significa, la luna en cualquier signo, significa lo que significa. Y otra vez, no me vengan con que, yo tengo luna en Leo y yo no tengo complejo de inferioridad. Yo te puedo asegurar que si tenés luna en Leo tenés complejo de inferioridad. Que lo notes o no lo notes puede depender de un montón de factores. Por ejemplo, que tu luna esté en conjunción con Saturno, por ejemplo, que tu luna esté en conjunción con el nodo sur, por ejemplo, que tu luna esté en conjunción con la luna negra. Pero créeme que si tenés la luna en Leo, vos que me estás mirando, en algún lugar, en alguna dimensión de tu vida te sentís menospreciada, te sentís disvalorada o disvalorado o menospreciado, ¿sí? No estoy refiriéndome nada más que a mujeres. Acá estamos viendo el caso de un par de hombres. Y bueno, como este video ya se hizo muy largo y ya me cansé, les propongo nos volvamos a encontrar en un próximo video. Por de pronto, como siempre les pido, se suscriban, toquen la campanita, pongan like, dislike, dejen comentarios, recomienden a sus amores y nos vemos pronto. Chau, chau.